Cuando miramos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, varias ideas llenan nuestra mente, varias ideas escriturales, a eso me refiero. Una de ellas es que la muerte de Cristo es única en su naturaleza. También que la muerte de Cristo fue un hecho histórico, fue un hecho real, concreto. Por eso es que la fe bíblica, la fe del cristianismo, la fe en Jesucristo es una fe empírica, es totalmente comprobable. No es una fe abstracta, no estamos creyendo algo sobre un vacío. No es una creencia abstracta, es una fe bíblica sobre un hecho concreto. Jesucristo vino, Jesucristo caminó entre los hombres, Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó al tercer día y hay efectivamente una tumba vacía, porque Jesucristo resucitó. Entonces, todo el proceso de salvación del cual habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero por sobre todo el Nuevo Testamento, todo ese proceso de salvación está basado, está fundamentado en la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. Es en el momento de la muerte donde se establece de forma categórica el fundamento de nuestra fe. Y todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento, todas las palabras del apóstol Pablo, todas las palabras del apóstol Juan, inclusive las palabras del propio Señor Jesucristo están enfocadas a su muerte. La centralidad de nuestra fe está fundamentada en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La obra del Señor Jesucristo fue totalmente completada ahí, en la cruz, cuando Cristo estaba muriendo. Él declara y dice: consumado es, dejando por terminado todo el asunto. Es como que Él le está diciendo: no hay nada más que hacer, no hay nada más que agregarle a esta obra que yo estoy realizando en la cruz. Por eso, si le damos una mirada hoy día a la muerte de Cristo en la cruz, nos vamos a encontrar con que esta mirada nos va a llevar al fundamento, nos va a llevar a la base, al principio sólido sobre el cual se sustenta nuestra fe en el Señor Jesucristo y se sustenta todo el proceso de santificación. No solo la salvación, sino que todo el proceso de santificación está sustentado en la muerte de Cristo. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio expiatorio, fue una expiación por el pecado. La palabra expiación la vamos a entender como perdón. En otras palabras, en la muerte de Cristo se otorga perdón al ser humano, a este ser humano que está lejos, que está separado de Dios y que no tiene cómo él por sí solo, por su propia fuerza, acercarse a Dios. Cristo en la cruz murió en lugar del creyente. Cristo en la cruz ocupó tu lugar y mi lugar. Esto la Biblia lo llama muerte vicaria, muerte sustituta. Entonces, Cristo sufrió el castigo de aquellos que hemos creído en Él. Cristo sufrió la ira de Dios por todos aquellos que íbamos a creer en Él y le íbamos a recibir como el Señor y el Redentor de nuestra vida. Cristo vivió esto de forma contundente. Cristo vivió esto de forma real, dramática, vívida. Esto fue un hecho real. El flagellum taxillatum que experimentó Jesús allá en el enlosado, el castigo severo, cruel, fue una realidad. De ahí, pasando por el Getsemaní, viendo toda la amargura, el dolor de Getsemaní, yendo al enlosado a experimentar el flagellum taxillatum y camino al Gólgota, todo eso es un hecho real. Y ese hecho real lo que hace es fundamentar o establecer el fundamento de nuestra fe. ¿Quién pondría algo de carga a los escogidos de Dios? ¿Quién pondría adicionarle algo a la salvación para que usted y yo tratemos de hacer algo para ser salvos? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios dijo en la cruz: consumado es. Yo quiero leer textualmente unas palabras del gran predicador Charles Spurgeon, que dice así: mi esperanza no es porque yo no soy un pecador, sino porque soy un pecador por quien Cristo murió. Mi confianza no es que yo soy santo, sino que siendo pecador, Cristo murió por mí. Mi descanso es aquí, no en lo que soy o seré, ni en lo que siento, ni en lo que sé, sino en lo que Cristo es y debe ser, en lo que Cristo hizo
y lo que sigue siendo, como Él está de pie ante aquel trono de gloria. En otras palabras, queridos hermanos, la confianza nuestra, la fe nuestra, nuestra esperanza se basa en la sangre de Jesús y en la justicia de Cristo y en nada más. Jesucristo nos salva de la pena de muerte espiritual, nos salva de la ira del Dios vivo y nos salva de ser lanzados al lago de fuego eterno por su muerte, soportando Él la pena a la que nosotros estábamos expuestos. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él maldición por nosotros. Por otra parte, en este proceso de redención, Él nos compró. La palabra redención significa comprar, rescatar. Y en la redención el Señor viene y nos compra con su propia sangre. El pago que se hace es la sangre de Él derramada en la cruz. Y derramar sangre es derramar vida. Y es esta vida la que nos libera. Por eso Romanos 6:23, cuando dice que porque la paga del pecado es muerte, cuando dice también la Biblia que el pecado del hombre lo ha expuesto a un castigo divino, allá en Romanos 1:18, cuando la Biblia enseña que todos somos culpables, en Romanos 5:6-8, en Gálatas 3:13, como les decía, la Biblia enseña que toda la raza humana estaba bajo una maldición de muerte espiritual, y es Cristo en su muerte que Él se hace maldición y Él nos libera de esta maldición y Él nos permite heredar las bendiciones de Abraham, heredar la bendición de la vida eterna, la promesa dada a Abraham. Entonces, queridos hermanos, Cristo, quien fue sin pecado, sufrió vicariamente por los pecadores. En su resurrección Él probó que Él era el Hijo de Dios. En la cruz sufrió una muerte vicaria. En la cruz sufrió una muerte sustituta. En la cruz se enfrentó a la ira de Dios. Murió tu muerte. Fue sepultado. Y en la resurrección Él probó que Él era el Hijo de Dios. Y fue la vindicación de todo lo que Él dijo e hizo. Y todas sus palabras, ninguna de ellas cayó al suelo, porque el Padre lo resucitó con el poder del Espíritu de resurrección. Todo esto es la base de nuestra fe. Termino leyendo esta idea. Lo que es muy claro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es que Dios proveyó el sacrificio. Dios proveyó el cordero, no cualquier cordero, el cordero de Dios, Jesucristo. La verdad importante se enseña en la palabra de Dios de que el hombre es un pecador y él no puede hacer nada para obtener perdón de Dios. Dios entonces tomó la iniciativa de salvar al hombre y Él provee a Cristo como sacrificio. Y Cristo muere en la cruz para que usted y yo podamos tener perdón. Es en la muerte de Cristo, es en el sacrificio de Cristo, es en el altar de la cruz donde está sustentada toda nuestra fe.